Bueno, nuevamente, buenos días, hermanos. Como ya les dije, el día de hoy vamos a tener este Salmo 142. Un salmo, hermanos, uno más de David, ¿verdad? Y este salmo lo vamos a estar estudiando o vamos a estar viendo bajo 4 puntos principales. Y veremos en los versículos 1 y 2 el clamor sincero. En los versículos 3 y 4 veremos el reconocimiento de la soledad. Versículos 5 y 6 veremos que Dios es el único refugio. Y al final, en el versículo 7, terminaremos viendo la confianza de David en la restauración que vendría. ¿Sí? Este es un mástil de David, ¿verdad? Y que pues podemos recordar que en este contexto donde David escribe, el título nos dice que cuando estaba, ¿dónde, hermanos? ¿Dónde estaba David cuando escribió o cuando pasó esta situación? Es un contexto literal, aunque estamos viendo poesía, pero también es literal. El contexto aquí no vamos a decir es que se imaginó, es que tal vez, es que es algo poético decir que estaba escondido y empezar a sacar significados que no son los correctos. Lo correcto es ver, él estaba en una cueva literalmente. ¿Por qué? Porque estaba huyendo para salvar su vida y muy probablemente del rey Saúl. El rey Saúl lo perseguía con muchos soldados y David llegó a este punto de esconderse en esta cueva para poder librar su vida. Él, recordamos que pasó de héroe a ser un prófugo, de matar a Goliat y de ser aclamado ahí hasta por el mismo rey, y ahora escondiéndose sin razón. El rey, nomás por su pura envidia, lo quiere matar. Y él pasa de ser un héroe, de estar ahorita aclamado y todo, ahora a estar huyendo como si fuera un delincuente, David. Y David tuvo que dejar todo para salir huyendo. Su familia, lo poco que tenía, lo mucho, no sé, pero él salió y dejó todo, quedó sin nada para poder esconderse. Y en algunas ocasiones cuando él huía, él usó de su astucia. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que una vez buscó provisiones con el sacerdote Ahimelech en Nob? Lo que después trajo una tragedia muy grande. Cuando Saúl se enteró que había estado ahí, ¿qué mandó a hacer? Mandó matar a todos los sacerdotes de la familia de Ahimelech. Después, cuando huyó a Filistea, ¿a dónde cayó? ¿Se recuerdan? Cayó justamente con los filisteos. Y los filisteos dicen, pues ¿quién es este que mató a Goliat? Y está con los amigos de Goliat. Probablemente lo vieron a Goliat, lo conocieron. ¿Y qué hizo David? Pues fingió que estaba, ¿qué? Loco, ¿verdad? Dice que dejaba caer la baba así por la barba. Imagínense a qué punto llegó David. David era astuto, dijo, no, pues me hago el loquito. Por eso yo creo que ahora nos dicen, no te hagas el loco, ¿verdad? Y así nos pasa. Pero David procuró librar su vida con su astucia, pero en este caso, hermanos, cuando salió de ahí humillado prácticamente de Gat, cuando lo corrieron, porque el mismo rey dijo, ¿a poco me faltan más locos en mi reino? Sáquenlo de aquí. Y no les hizo caso porque ellos querían que probablemente lo mataran, pero ya se fue. Y David ahora está solo, está en una cueva, hermanos, solo completamente. Y esto no es algo ligero, hermanos. Estar en este contexto y de ahí sacar este salmo, hermanos, pues es que algo tiene importante que decirnos este salmo, ¿sí? Cuando está en absoluta soledad, él lo dice y es literal. Dice, no tengo quien me cuide, no hay nadie para ayudarlo. Su astucia no lo puede librar en esta ocasión. Y él prácticamente queda en una prisión, que es lo que él dice más adelante en el Salmo. Pero
Pero vemos, hermanos, que esa cueva también presentaba como un confinamiento, como una cárcel física, pero también espiritual, porque él sentía su alma estaba por el suelo, ¿sí? Y un másquil, recordamos que es una instrucción, es lo que significa, ¿sí? Es un término hebreo que significa instrucción o salmo de sabiduría. La paradoja es hermosa, hermanos. David no compone este salmo en un palacio, en una escuela de teología, en un instituto, o en The Masters, o en donde. Lo compone en una cueva, hermanos. Imagínense que del peor sufrimiento que un ser humano probablemente pueda experimentar, en una cueva solitario, sin nadie que te dé la mano. Cuando el ser humano, hay algo terrible para el ser humano, y es estar solo. Estar solo es algo que al ser humano no estamos diseñados para eso. Siempre buscamos el amigo, todos tenemos el compadre, tenemos la comadre, la familia, pero solos, hermanos. Y David llega a este punto, y en este punto sale de esta cueva, sale un salmo maravilloso, una instrucción, y esta instrucción sirvió muchas veces para el pueblo, pero hoy también sirve para nosotros. Esta instrucción, este másquil de David sirve para nosotros, porque David aprendió una lección, hermanos, allí en esa cueva, de rodillas probablemente, llorando probablemente, gritando, no sé cómo era, pero él aprendió esta lección, ¿sí? Transmitir, él dejó esto para transmitir a las otras generaciones, hermanos, que cuando todos los refugios fallan, cuando todas las amistades, cuando todo lo que en tu astucia pensabas que te podía ayudar, David deja todo esto para ver que Dios sigue siendo nuestro único refugio, hermanos. En medio de cualquier situación, de cualquier problema, de cualquier desesperación, de cualquier lo que sea, David deja esto para que nosotros hoy también entendamos que el único refugio seguro que podemos tener es nuestro Dios, ¿sí? Y gracias a Dios que la historia no termina en esa cueva. La historia no termina en esa cueva, hermanos. La historia sigue después de esta cueva. Y vemos que no sé qué tan animado esté David, porque en el libro de 1 de Samuel 22, si quieren vamos a ir 1 de Samuel 22. Voy a dar lectura a unos versículos que se encuentran ahí. Nos narra una historia muy, muy singular, y casi hasta parece un poco chistosa, con todo respeto, pero podemos ver que David no estuvo mucho tiempo ahí solo, a lo mejor, o pasó un tiempo. David dice, versículo 1, capítulo 22, primer libro de Samuel, dice: David se fue de ahí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Y fíjese después quiénes llegan ahí, hermanos. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él y vino a ser jefe sobre ellos. Casi parece como una iglesia, ¿no? Parece que estamos hablando de una iglesia. Llega gente descontenta, llega gente en amargura de espíritu, dice la Reina Valera. Y vea qué gente se junta a David, solo. Y después tener 400 de estos amargados ahí, enojados, bravos, deben dinero y están huyendo también. Y ahí vienen y se refugian, dicen: pues bueno, pues tú eres el más amargado, pues tú sé nuestro jefe. Y él empieza a discipular a esta gente, hermanos. Es difícil para David. Pero ¿saben qué? Lo hermoso de esto, hermanos, vemos la gracia de Dios, que de estos salieron los valientes de David. De estos cobardes, de estos amargados, de esta gente salieron los valientes de David, y salieron gente que después le ayudaría a gobernar el pueblo, a gobernar el país, la nación, ¿verdad? Entonces
Es maravilloso, hermanos. Vemos este proceso que pasa en la vida de David, y es así muchas veces en nuestra vida. Este salmo es como un proceso, ¿sí? Es un proceso, y vemos la primera etapa del proceso, cuando estamos solos, cuando no tenemos ayuda, cuando estamos desahuciados espiritualmente, por decirlo así, o que tenemos un problema, o cuando hay una deuda grande que pagar. Vemos que de ahí sale un clamor sincero, hermanos, y es el primer punto, el primer encabezado que vemos, el clamor sincero. Versículos 1 y 2 dice: clamo al Señor con mi voz suplico al Señor, delante de Él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Y algo que tenemos que resaltar, lo primero es, dice David, clamo al Señor con mi voz. Y 2 veces repite esto, con mi voz. Y esto tiene algo que decirnos. David demuestra, hermanos, que está haciendo un esfuerzo por romper este silencio en esa cueva y por salir de ese aislamiento de su mente cuando está saboteada, hermanos. Callar todas esas voces. Imaginan lo que es estar, a veces no pensamos, leemos rápido el salmo, pero necesitamos detenernos y esperarnos y pensar, ¿cómo era esa cueva? ¿Qué había en la cueva? ¿Cómo se sentiría alguien en una cueva? No hay luz, no hay agua, no es un Airbnb con internet, tele. No, hermanos. No sé si algún día usted ha estado en una cueva, pero yo he pasado por cuevas así nomás, no tan profundas, pero se siente feo. En una ocasión trabajé en una mina, y yo era guardia en esa mina, y yo estaba en la boca de la mina, que se llama así, boca mina, y cuando se metían los carros con los trabajadores, dejaban un gafete ahí en la entrada para que supieran quién estaba abajo, por si había algún derrumbe o algo. Y a mí a veces me daba curiosidad y me metía caminando así cuando no venía nada, no había nada, me metía caminando, pero caminaba 50 metros y se me hace mucho, hermanos, y se empieza a ver oscuro, no hay ruido. O sea, yo sentía pues algo muy feo, y de pensar esa experiencia y de pensar que David estuvo en esa cueva, hermanos, que era una cueva muy oscura, al punto de que cuando vinieron a buscarlo, que él corta el manto de Saúl, no lo vieron. Y en los dibujitos de los niños vemos a veces que ponen a Saúl y David ahí cortándole. No es tan sencillo así, pensemos, hermanos. Es una cuestión de vida o muerte. O sea, no estaba jugando Saúl tampoco. Y cuando él está así, hermanos, él con su voz, de su voz saca, hermanos, expresa con su voz. Por eso es importante expresar con nuestra voz. Yo muchas veces pienso, no, pues estoy orando aquí en silencio, pero no es cierto. La mente rápido ocupa cosas y empiezas a pensar y a pensar. Necesitamos expresar, y es lo que David hace aquí. David saca de adentro de sí un poema hermoso, una instrucción para nosotros. Charles Spurgeon decía o explicaba que vocalizar la oración impide que el alma se hunda en el desespero. Vocalizar la oración impide que el alma se hunda en el desespero. Al poner palabras audibles, David obliga a su mente a enfocarse en Dios y dejar de estar pensando o rumiando tantas y tantas cosas. Porque imagínense todo lo que estaba en la mente de David, hermano. Vea en su mente, imagine, hermano. Podemos pensar, ¿qué estaría pasando por la mente de este hombre? No creo que él estaba pensando como, no, pues Dios me va a sacar de aquí, voy a escribir algo y listo. No es así. Cuando usted está en un problema, ¿a poco usted está muy enfocado en orar? La verdad. Ese problema que hace a nuestra mente, la ocupa exactamente. No nos deja ni dormir muchas veces. O a veces duermes con un problema, y ¿qué pasa en la mañana? ¿Qué piensas? Nuevas las misericordias de Dios hoy. Aleluya, Señor. ¿Qué pensamos, hermano? Nuevamente aquí está.
Imagínense David, yo creo que ni dormía. Si este hombre le tiró lanzas, hermano, así, a tal fuerza o con tal fuerza, que la lanza se clavó en la pared. No creo que era tabla roca. Y no creo que era una lanza de corcho, ¿verdad? Era una lanza que iba directo a su pecho. Y este se quita y dice, no, este va en serio. Está atormentado, está medio loco el rey, pero me quiere matar. Y David está ahí en esta cueva pensando, imagínense, y con su voz dice, con mi voz clamé al Señor. Ya cuando la mente está saturada, explota con la boca y dice, con mi voz suplico al Señor, delante de Él expongo mi queja. Y yo creo que esto es importante, hermano, porque muchas veces nosotros exponemos las quejas en el lugar incorrecto. Cuando hay quejas aquí en la iglesia, podemos salir, ir con el hermano, ¿viste? No, es que a mí esto no me gustó, y te quejas con el hermano. Es que yo siento que eso no estuvo bien, es que el hermano dijo esto y a mí no me gustó. Si alguna queja tenemos, hermanos, y no tenemos el valor de ir con el hermano y decir, hermano, discúlpame, con todo respeto te lo digo, con el amor de Cristo, yo quiero hablar contigo de esto. No vayamos con alguien más, hermano. No vayamos con alguien más. Vayamos con Dios mejor, si no tenemos el valor de hablar con la otra persona. Porque cuando nuestra queja se expone en presencia de otros, ¿qué pasa, hermanos? Cuando empezamos a quejar y contamina algo, se hace un chisme, y el chisme empieza a dividir. Lo que a lo mejor Juan y veía del pastor, yo le digo, ¿qué pastor? A lo mejor Juan ya la otra semana va a llegar y va a decir, no, sí es cierto, ya vi al pastor, sí es cierto. Así pasa muchas veces, ¿sabes? O más cosas, posiblemente. O más cosas que ahorita no vamos a decir, ¿va? Pero, hermanos, yo recuerdo cuando recién empecé a ir a la iglesia, saliendo del culto, ¿saben qué hacíamos? Yo me iba con unos hermanos que me estaban discipulando, y a la mesa con el pollo bien rico y todo, y yo decía, cristianos, ahora vamos a convivir bien bonito. Y lo primero que decían, muy sigilosamente, ¿qué piensas del sermón? ¿Y cómo ves? Y empezaban las quejas ahí. ¿Cómo dividía esto? Hasta el punto que las familias se fueron de la iglesia porque no les gustaba la predicación, que porque la música que tocaron, que porque los hermanos, que porque el ujier, que porque... Las quejas son malas, expuestas en el lugar incorrecto. Pero David dice, aunque quisiera, no tenía más, dice, delante del Señor expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Y esto es algo que nos enseña a nosotros, hermanos, dónde es el lugar correcto para exponer nuestras quejas. Porque muchas veces yo he cometido el error, hablo con mi esposa y al último mi esposa puede también caer en contaminarse, ¿no? Y el matrimonio empieza a torcerse. Yo me acuerdo lo que me pasó a mí. No quisiera que le pase a un cristiano que recién llega a la iglesia, que salimos de la iglesia juzgando a los hermanos, quejándonos, y esas quejas destruyen iglesias, hermanos. Necesitamos tener mucho cuidado. David no está pronunciando nuevamente, recordemos, esta oración desde un palacio. Él está en una cueva, solo, acorralado, desahogando su corazón, con su voz, exponiendo a Dios cómo se siente. Y un teólogo decía que la voz es el canal de un espíritu quebrantado. Uno de los puritanos, que no sé su nombre, no puedo ni pronunciar su nombre, pero dice la voz es el canal de un espíritu quebrantado. Cuando sale de nosotros ya, cuando Dios escucha esa oración, es una declaración de fe en un Dios personal. Porque al exponer mi voz, ¿qué pasa, hermanos? Dios va a escuchar. Y esto nos habla de un Dios que escucha. Y este es un Dios que es una persona, es un Dios personal, no es un Dios
místico, no es como que una energía, como que una fuerza, es un Dios real. De esto nos habla cuando nosotros declaramos nuestra oración con nuestra voz, estamos conscientes de que Dios nos va a escuchar. Si no fuera así, pues ¿para qué hablamos? ¿Para qué? No tiene caso, ¿verdad? David nos está mostrando aquí que él sabe que Dios lo puede escuchar, que es un Dios de verdad, que es un Dios que está pendiente. Hablar de forma audible, hermanos, en total soledad, demuestra que el salmista no considera a Dios como una fuerza abstracta, sino, como les dije ahorita, como una persona, como alguien con el cual te puedes comunicar y sobre todo confías en que te va a escuchar. Allí en esa cueva donde nadie más está, tú sabes que ahí, él sabe que ahí Dios lo está escuchando. Los puritanos argumentaban que hablarle a la pared de una cueva parecería locura para el mundo, pero para el creyente es la prueba de que confía en la omnipresencia y el oído atento de su Creador. Vea a este hombre loco ahí solo hablando, o a veces nosotros orando en nuestro cuarto o ahí en el trabajo. Pueden pensar que estamos, no, este hermano tanto que va a la iglesia ya quedó arriba. Pero no, es que confiamos en que cuando nuestra voz sale como David, Dios está escuchando, Dios está atento, su oído está atento a nosotros. David nos deja ver en el versículo 2 que él sabe que Dios es omnipresente, es omnisciente, Él está presente en todas partes. En esa cueva profunda donde nadie más estaba, había alguien más con David. Era Dios, y él lo sabía. ¿Sí? ¿Alguna aportación, hermanos, que quieran hacer? ¿Qué piensan de la oración? Cuando expresas una oración, ¿te ha pasado que cuando estás ahogado por los problemas, como decíamos ahorita, por una situación, tu mente está ocupada por todas esas cosas, pero cuando oras, hasta paz sientes? A veces nos ocurre, yo creo que a todos, ¿no? Para mí sí, a veces el problema es tan grande que ocupa nuestra mente y la oración la venimos dejando malamente, ¿no? La venimos dejando en último lugar. Y ya cuando todo lo que pudimos hacer como personas, como humanos, que estuvo en nuestra mano hacer, no se pudo, vamos a la oración y ahí encontramos lo que buscábamos, ¿no? Y decimos, pues hubiera orado desde el principio. Pero es que el problema a veces sí nos invade. Así es. Y eso no es que esté mal, el problema me invade, el problema es que cometo el error a veces de dejar la oración como última opción en vez de decir, Señor, dame sabiduría para poder arreglar este problema, lo que se está presentando, que no crezca, que no tenga más consecuencias, que yo sepa actuar para que no crezca esta consecuencia. Y cuando actuamos mal por haber dejado la oración, a lo último que crece la consecuencia, que ya no podemos, cuando nos ahogamos y vamos a la oración, y está mal, debe ser al revés. Está invertido, ¿no? Y esa es una de las aplicaciones de este salmo, hermanos, de que el primer recurso para el creyente es la oración. No esperemos a llegar a la cueva de la desesperación, ahí en nuestro problema, metidos en esta cueva, y después, como dice el hermano, pero sí es cierto, muchos hemos cometido ese error. Buscamos por aquí, por allá, exponemos nuestras quejas con los hermanos, esto, el otro, ¿sabes qué pasó esto? Y al final decimos, Señor, en tus manos quiero poner esta situación, y descansas, porque es el lugar indicado, hermanos. La oración puesta en Dios es el lugar indicado. Las quejas, lo que hay. Por eso me encantan los salmos, porque en el salmo no vemos gente queriendo endulzar el oído a Dios. No vemos a alguien que dice, oh Señor, ay, qué bonito, hablándole palabras domingueras teológicas. No, vemos a alguien que dice, delante de él expongo mi queja. Señor, ¿hasta cuándo? Le dice el salmista. Y no es porque está siendo irrespetuoso con Dios, pero es que es un corazón que es transparente, que es lo que hay aquí adentro, hermanos.
hay quejas, hay preguntas, hay incógnitas en nosotros. Señor, tantos carros. Yo me preguntaba ahorita, me paró el tránsito, yo me preguntaba ahorita, habiendo cuántos carros sin placas, sin licencia, sin tantas cosas, y te paran a ti. O sea, parece una casualidad, ¿verdad? Pero sabemos que no lo es. Pero hermanos, ¿Eres el nuevo en la carretera? ¿verdad? Tantas situaciones así que a nuestra vista nos parecen injustas. Si yo le pregunto a Dios, Señor, ¿por qué? No es una falta de respeto, hermanos. Y en los salmos lo vemos. Cuando el salmista dice, ¿hasta cuándo, Señor? Parece que está como que, hey, ¿por qué hablas así a Dios? No, pero es una persona a la cual te conoce y sabe de tus limitaciones, de tus debilidades. Y aquí Dios no está sordo y diciendo, te vas a quejar, David. Me hubieras orado primero, como dijimos ahorita. Imagínense que Dios le diga a David, ¿y por qué apenas me buscas al final? No, ahora arréglatela como puedas ahí en la cueva. No, Dios en cuanto habla, sabe que van a venir cosas. Por eso oramos, hermanos. Si no, entonces, ¿para qué oramos? Oramos porque sabemos que Dios va a obrar, ¿verdad? Y esto es lo que los puritanos decían, ¿verdad? Para el creyente es la prueba de que confía en la omnipresencia y el oído atento de su Creador. Confiamos en este Creador. Un pastor más, H.B. Charles, señalaba que las oraciones se vuelven concretas cuando las expresamos con nuestra voz. El acto de articular el dolor con palabras audibles obliga al adorador a organizar nuestra mente, a poner las cosas en su lugar indicado. Y es lo que hace la oración. Cuando Jesús enseña a los discípulos a orar, ¿qué les dice? Cuando ustedes pues oren, no les dice piensen en su mente, Señor, pues no, Él les dice, así vas a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Y pone las cosas en el lugar correcto. Perdónanos y todo. Tiene todo un proceso de la oración que Jesús les enseña. Y aunque es un modelo para nosotros, pero también nos enseña, ¿verdad? Nos ayuda a poner cada cosa en su lugar. Y esto, cuando David pasó en este salmo, vemos que David, al quedarse solo en la cueva, exponiendo su queja, hablando a Dios con su voz, se da cuenta, y llegamos al segundo punto, que es el reconocimiento. Él reconoce que está solo. Él reconoce y dice, versículo 3, alguien que me ayude a leer el versículo 3, hermanos. Salmo 142, versículo 3 y 4, por favor. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. El 4 también, por favor. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Así es. David está hablando dice, cuando mi espíritu, cuando significa un tiempo, ¿verdad? Cuando ya el tiempo donde su espíritu dentro de él ya estaba desmayando, dice, tú conociste mi senda. Y nuevamente habla Dios en esta manera. Tú sabes, Señor, tú estás presente en todo lugar. Tú lo sabes todo y tú me conoces, no por fuera, no en esta cueva, no me ves aquí con hambre. Tú me conoces en el interior. Es lo que dice David. Dentro de mí, tú conociste mi camino, tú conociste. Y luego dice, me han tendido trampa, mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta, no hay refugio para mí, no hay quien cuide mi alma. Y él reconoce que está solo, él reconoce que ya no hay nada. ¿Sí? David confiesa prácticamente que esta situación ya lo rebasó. Ya, Señor, ya no tengo nadie. Y vea que el desmayo físico ocurre cuando el cerebro se queda temporalmente sin sangre, así sea un poquito.
se desmaya la gente, todos hemos visto desmayados, que caen de... ¿Sí? Pero el desmayo del alma, hermanos, ocurre cuando la voluntad, el valor y las fuerzas humanas se agotan por completo. Se agota, no tienes fuerzas, ya no hay dentro de ti. Está a tal punto tu alma que sientes que se va a desmayar, como si algo físico se desmayara, o esta comparación. Su espíritu, su alma, así dice David, así estaba casi desmayando. Imagínense a David, tantos meses huyendo, buscando astutamente, me escondo aquí en Gad, me escondo en tal parte, provocando que gente muriera, aún involuntariamente. Claro, David no dijo, voy a ir acá para quitar los panes y que los maten a los sacerdotes. No, fue involuntariamente, tratando de salvar su vida. Y está bajo esta persecución. Sabía que muchos estaban en contra, todos estaban a favor del rey. Y aunque sabían que David no había hecho algo malo, probablemente querían quedar bien, como lo vemos en la historia. ¿Sí? Imaginen la mente, las emociones que David sentía, hermanos, cuando estaba huyendo. No se la voy a poner muy complicada, pero cuando vas en bicicleta y te sale un perro, y sientes, imagínese un ejército buscándolo a usted. A lo mejor no se compara en nada, pero yo imagino que a todos nos ha pasado. O vas por las tortillas, te sale el perro del vecino y por más patadas te enseña malos dientes y te asusta y te pone, en ese momento tus emociones, sube la adrenalina. O imagine ahora un hombre siendo perseguido por un ejército, no para premiarlo, no para levantarlo en los hombros, sino para asesinarlo. Imaginen, hermanos, o sea, son dos escenas completamente diferentes, pero nada más para que nos ayuden, porque a nosotros probablemente nunca nos va a perseguir un ejército así, por lo menos no injustamente, como a David, o por envidia, no creo, ¿verdad? Pero sí es algo que nos debe poner a pensar cómo estaban sus fuerzas, cómo estaba su estado de ánimo. Si usted se levantó apachurradón de que me siento triste, como que sin ganas o así, imagina a este hombre en la cueva, cuando a lo mejor sí dormía unos minutos, despertaba asustado diciendo, cualquier ratón que pasaba por ahí o cualquier mosquito, casi este hombre, como cuando estás durmiéndote, que de repente empiezas a querer soñar y te caes del caballo, te caes corriendo y imagina este hombre está en su vida, está en peligro. Él no está como que muy a gusto ahí, que digamos, pero él dice, ya ves, Señor, estoy solo, tú conociste mi senda. Y así es, Dios conoce todo de él y también de nosotros. Él conoce nuestro camino. Y como hay un dicho que dice, lo único bueno de tocar fondo es que, no sé si lo han escuchado, es que ya no puedes ir más para abajo. Y así está David. Lo único bueno de llegar ahí a esa cueva es que ya no puede ir más allá. Ya estaba prácticamente en el fondo. Y ahí en el fondo se podría haber quedado. Y ahí en el fondo de los problemas también nosotros nos podemos quedar. Por eso cambian las cosas cuando David empieza a orar, cuando empieza a suplicar a Dios, cuando empieza a pedir misericordia a Dios. Llegar a puntos de tal soledad, ¿cree que sea posible el día de hoy? ¿Creen que alguien pueda quedar así como David? Claro, no perseguido, ¿verdad? A lo mejor. Pero hay gente que, por ejemplo, se va de una iglesia, se va de otra, y después queda a lo mejor diciendo, es que no me gusta ninguna. Y queda solo, y empieza a secar, no hay fruto. Hay gente que puede llegar a esto también espiritualmente, puede llegar a una soledad, a un estado de ánimo donde dices, ahorita no me calienta ni el sol, ¿no?
Hay situaciones donde nuestra vida, aquí jajaja, jijiji, todos somos amigos, pero dentro de nuestra alma, nuestro espíritu, podemos salir sintiéndonos como David aquí, atrapados en una cueva. ¿Por qué? Por no buscar a Dios y también por no escuchar muchas veces su palabra. ¿Cuántas semanas se nos predica aquí? El pastor nos predica. Estamos viendo 1 Timoteo aquí con Pastor Tony y pues hemos visto ya algunos sermones y todo escuchado, pues, ¿qué hemos aplicado? ¿No? ¿Qué hemos aplicado? Porque va versículo por versículo, 45 minutos con un versículo expuesto aquí y tiene tanto para nosotros, y salgo allá afuera y digo, no, es que yo así soy, es que a mí nadie me va a cambiar, es que pues yo ya, así. No, hermanos, el sermón que preparó Dios para nosotros hoy es para que salgamos de aquí transformados. Y en esta situación David fue hasta ahí para que saliera transformado de esa cueva. Y sí pasó, lo podemos ver ahorita cuando empieza a juntar ahí su gente, empieza a juntar un ejército y después, gracias a Dios que él fue librado de la mano de este hombre Saúl. El salmista dice que no tiene quien lo conozca ni quien lo cuide en su vida, hermanos. ¿Qué diferencia, hermanos, para usted hace saber que aunque los hombres fallen, Dios jamás le fallará? A veces ponemos nuestra esperanza en el de enseguida, en el que se acopla conmigo, con mis gustos, pero cuando nos fallan, cuando un error se comete, todos podemos equivocarnos, pero ¿qué diferencia hace para usted, mi hermano? ¿Qué diferencia hace saber para usted que aunque los hombres fallemos, Dios no le falla jamás? ¿Sí hay una diferencia o no? Sí, ¿no? Yo pienso que sí, hermanos, porque muchos podemos pensar, si fuera por el testimonio de nuestros hermanos, yo en lo particular lo pienso, cuando les digo que los primeros sermones, después del sermón yo estaba emocionadísimo, y lo primero que escuchaba es, no, es que el pastor, es que dijo esto, y que en la teología, y que no sé qué. Hágame el favor, siendo de tropiezo para alguien nuevo. Pero la diferencia es que mi Dios estaba conmigo, y que por su gracia, hermano, no es ni porque yo sea bueno, no, por su gracia. ¿Cuántos experimentamos pasar por una iglesia donde a lo mejor, pero por la gracia de Dios aquí estamos, hermanos? Por la gracia de Dios no nos fuimos al mundo, no nos perdimos allá, no nos aislamos y llegamos a este punto, y ahora damos testimonio como David deja esta instrucción para nosotros. Podemos ver que esta instrucción nos ayuda ahora hasta nosotros, nos ayuda a ver que la cueva solamente es un proceso, hermano. Esa cueva era un proceso en la vida de David que lo ayudó para el resto de su vida. Recordar esa cueva, recordar que injustamente no debía asesinar a alguien, y aunque vemos que después lo hizo, irónicamente, David hizo lo que un día quisieron hacerle a él con Urías, ¿se acuerdan? Lo que él no quería que le hicieran injustamente, él se lo hizo a un hombre. Pero bueno, pues son procesos. La cueva nada más era un proceso, y David, gracias a Dios, reconoce: Señor, aquí te expongo mi queja, Señor, no hay nadie que me cuide. Pero ¿sabes qué? Ahora él reconoce en versículos 5 y 6 que Dios es el único refugio. ¿Alguien quiere leer versículos 5 y 6, por favor? Del 142. Sí, 142, 5 y 6, por favor. Dice: a ti he clamado, Señor. Dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor, porque estoy muy abatido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Así es.
vemos que ahora David vuelve al Señor y le vuelve a decir: no hay refugio para mí, a ti he clamado, Señor. Dije, vea lo que dice ahí en la cueva, refugiado en una cueva, y luego dice: no, tú eres mi refugio, mi porción. ¿En dónde? En la tierra de los vivientes. ¿Sí? Lo que David hace, él ve a su alrededor, no hay nadie para que lo ayude, y él dice: clamé a ti, Señor, a ti, tú que eres mi refugio. David dejó de buscar dónde esconderse, dejó de estar pensando: ahora qué invento para poder protegerme. Pero es porque físicamente nosotros tendemos a querer refugiarnos en cosas. Por eso muchos dejan de tomar y luego siguen con el cigarro. Van de un refugio a otro refugio, y luego dejan las drogas y te metes en la azúcar, ¿no? La azúcar es súper adictiva. Puedes cambiar de un refugio a otro refugio. Deja una novia porque nomás me hizo sentir mal, y ahí va con otra novia, buscando refugios. La muchacha que no la tratan bien sus padres, ¿qué hace? Busca el refugio con hombres, con otras personas. Es así porque físicamente queremos refugiarnos en cosas. Pero David llega a este punto de reconocer que Dios es el único refugio verdadero, el único refugio que va a calmar sus ansias, que va a controlar y le va a dar paz a David en este momento de angustia, hermano. A veces podemos buscar validación, o podemos buscar a alguien que nos rescate, podemos buscar personas que nos ayuden, y cuando alguien nos da la espalda, te sientes como que si estuvieras traicionado, como que ya no tienes nadie, como que ya estoy solo. Pero ¿qué pasa? Dios está ahí, y tienes que reconocer, como David lo hace aquí. Este salmo nos ayuda a ver que David reconoce que aunque él fue un guerrero, aunque él mató a este gigante y le voló la cabeza, su valor ya no servía. ¿Por qué? Porque estaba solo físicamente. Pero él dice: Señor, tú estás aquí. Y aunque nos juzguen locos, pero sabemos que Dios está aquí, hermanos. No por emoción de decir: es que lo siento aquí dentro, así siento. No, hermanos, Dios está aquí. Dios está presente, su espíritu está en nosotros. ¿Sí? Lo que David hace, hermanos, dice al Señor: atiende mi clamor. Atiende mi clamor, dice. Necesitamos, hermanos, pedir al Señor esto, ¿verdad? Que atienda nuestro clamor. Siempre dice el pastor Miguel Núñez: si quieres cambiar algo en tu vida, pues díselo al Señor, ¿verdad? Aunque no va a llegar mágicamente, pero el Señor dice: pidan y se os dará, llamen y se les abrirá. O sea, tenemos que ir al Señor, y es lo que el salmista aquí nos enseña. Nos enseña cuando dice: a ti otra vez, a ti, Señor, a ti he clamado. No clames al de enseguida, al banco, a la psicología, al mundo, a las redes sociales. Ay, me siento triste. ¿Saben que ha habido personas que se han suicidado por usar esta inteligencia artificial? Porque esta tecnología, si tú le describes cómo te sientes, te puede ayudar en tu proceso de tristeza, de angustia. Y tú puedes platicar con él y decir: me siento así. Ah, sí, bueno, mira, puedes hacer esto, y te recomienda cosas. Pero hay gente que le ha pedido malos consejos y han llegado al punto de suicidarse por estar con esta cosa de la inteligencia artificial. Esta cosa que es artificial, como su nombre lo dice, los llevó a un punto. ¿Por qué?
porque estuvieron en un lugar incorrecto. Y David nos dice: a ti, Señor, a ti dije, tú eres mi refugio, ya no hay más. Ve, dice, vi a mi derecha, no hay nada, y tú eres mi porción. Y a diferencia de los que tienen propiedades o de los que tienen cosas de las cuales pueden echar mano, David no tiene de qué echar mano. Lo único que tiene es el Señor. Y aquí lo reconoce él: tú eres mi porción. ¿Se acuerdan que los levitas no tenían ninguna propiedad? No tenían heredad, no tenían tierra, no tenían nada. Y Dios dice, que ellos tenían que, él era su porción, prácticamente. Pues para nosotros, aunque tengamos propiedades, casas, carros, lo que tengamos, hermano, nuestra única propiedad que vale, nuestro único porción, nuestra única porción verdadera es el Señor. Y ahora en el mundo actual, pues una persona puede tener su porción en su cuenta bancaria, en su inteligencia, en su empleo, en su casa, en su reputación. Pero hermanos, cuando estamos ahí en la cueva, como está David, o David ahí en esa cueva, él dice: no tengo nada, mi única porción eres tú, la porción más grande del universo. Esa era la porción de David, la porción que tú y yo necesitamos, y la que este salmo nos enseña que es la porción que nos va a sacar de esta cueva, nos va a sacar de esos problemas que tenemos, ¿sí? La estabilidad de nosotros no debe depender de nuestras circunstancias, nuestras emociones, nuestro levantar con el pie derecho, pie izquierdo. No, nuestra porción es el Señor. Nuevamente voy a citar a Charles Spurgeon, decía: el alma humana tiene deseos tan grandes que nada terrenal la puede llenar por completo. Y es así. ¿Cuántos ricos, millonarios vemos que tienen todo? Y a veces llegamos a pensar, no sé si le ha pasado, pero pensamos: si tuviera esto, sería bien feliz. ¿Les ha pasado, hermanos? No, si yo estuviera en aquella iglesia, la Iglesia Bautista Internacional, con Pastor Miguel Núñez, sería feliz yo, serviría con ganas. O si estuviera en la iglesia de Sujel Michelén, no, yo sería otro cristiano. Pensamos así muchas veces, ¿no? Pero el alma humana desea cosas que no hay nada terrenal que lo pueda llenar. Tienes el iPhone 17, ¿sabes qué? Lo siento mucho, ya va a salir el 18. Y ya va a decir: si tuviera el 18. Tienes la casa remodelada y después dices: como que me falta otro cuartito. No hay nada aquí en la tierra que pueda llenar el vacío que el alma tiene y que solamente puede llenar Dios, ¿verdad? Y al final vemos la confianza que David expresa en la restauración. Versículo 7 dice: saca mi alma de la prisión, para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán, porque tú me colmarás de bendiciones. Conoce a Dios. Vemos que conoce a Dios y él sabe que ha expuesto, y que en ese momento en el que él está apenas hablando, él sabe que Dios va a obrar, y confía en algo que ni siquiera está viendo. Y aunque es poesía, sabemos que literalmente fue así. David veía esta cueva como una prisión. Aquí dice: saca mi alma de la prisión, pero no dice: saca mi cuerpo de la prisión. Si se fijan, dice versículo 7: saca mi alma, porque el alma es lo que David sentía prisionera. Lo que sentía más bien que estaba prisionero era su alma. Su cuerpo ni le importaba. Aquí dice: saca mi alma de la prisión. Y es lo que nosotros debemos anhelar, que nuestra alma
esté libre, hermanos, para servir al Señor. Y sobre todo ver que aunque estemos en problemas físicos, muchas veces esos problemas físicos o esas situaciones revelan cosas que pues hay a veces en nuestro interior, actitudes, falta de contentamiento. La falta de contentamiento es algo que a los seres humanos nos afecta mucho, y en la iglesia no es la excepción. La falta de contentamiento, la falta de gratitud es algo que nos invade, hermanos, nos invade. Queremos, anhelamos más cosas, como decíamos ahorita, y es lo que dice David: saca mi alma de aquí. ¿Para qué? Para que yo dé gracias a tu nombre. David, hermanos, nuevamente reconoce y restaura su actitud, ¿no? No dice sácame de aquí pues para que yo esté tranquilo, sácame de aquí para que yo tenga paz nomás. Él dice para que yo dé gracias a tu nombre. La falta de gratitud muchas veces nos hace estar así, hermanos, insatisfechos, nos hace estar en problemas. Porque hace calor, pues hace calor. Porque México juega a las 5, bien tarde. Si jugara ahorita a las 12, pues muchos hermanos enfermos, ¿verdad? Y yo también iba a enfermar, no se crean. Hermanos, pero la gratitud tiene que ser parte de tu día, hermanos. Nosotros tenemos un cuadrito ahí que muchas veces me confronta. No sé inglés, pero lo aprendí. Bueno, no el inglés, lo que decía el cuadrito nomás. Dice el cuadro: comienza cada día con gratitud en tu corazón. Si cada día el ser humano se levantara y dice: gracias, Señor, está lloviendo, gracias, Señor. No pensar: está lloviendo, cochinero, se inunda esto. Nuestro enfoque debe ser diferente, hermanos. Cuando salimos de una situación, de un problema financiero o personal, relacional, lo que sea, cuando salimos de ahí, no es para que yo esté más a gusto. Señor, ayúdame con estas deudas, pagamos las deudas para adquirir más deudas, Señor. No, para dar testimonio, es lo que prácticamente David está diciendo aquí. Sácame de esta prisión para que yo dé gracias a tu nombre. Este es el enfoque correcto, hermanos. Tenemos que buscar esto. Que Dios nos libra de algo, no es nomás para mostrarnos con mucha fe nosotros. El Señor me libró una balacera. Me libró yo porque soy especial para Dios. No es así. Es para que tú des gracias a Dios. Y aunque no te saque de algo físico, como esta mujer, Joni Eareckson, que esta mujer está cuadraplégica, que nada más mueve su cabeza, y ahora pues en una silla se mueve con un que le pusieron aquí, anda por ahí, por allá. Pero ella dice, muchas veces yo pedí a Dios que me sacara de esta condición, pero ella dijo, la realidad, que la sanidad yo la buscaba siempre. Dice que había cultos de sanidad, ella iba, aquí estoy. Y dice, los de sillas de ruedas, los cuadraplégicos, los ponían hasta allá, hasta la orilla. ¿Por qué creen? Pues porque nos iban a animar a quedar en ridículo. Pero ella dice, cuando yo me di cuenta que mi verdadera cuadraplegia, por decirlo así, estaba en mi alma, en mi corazón, en mi mente, yo agradecí a Dios. Yo dije, Señor, tú eres suficiente para mí y tú me vas a ayudar con este estilo de vida. Y aunque dice, muchas veces fallo en pero hermanos, pues si nosotros que estamos aquí llegamos por nuestro pie, no agradecemos, y en la mañana nuestra primera palabra no es la gratitud, sino nuestras primeras palabras, o en nuestra mente decimos, Señor, gracias por un día más. Nuestro enfoque no está bien, tenemos que cambiarlo, hermanos. No esperemos ir a una cueva, a una situación como en la que estaba el salmista, para que digamos, Señor, sácame de aquí, ahora sí te voy a agradecer, ahora sí ya me voy a portar bien. No, ¿verdad? Tenemos que decir gracias, Señor. Y si llegamos hasta ahí, bueno,
Ayúdame a entender, Señor, ¿por qué? ¿Por qué llegué? Pero vemos la confianza que David manifiesta en el versículo 7 y de qué forma cierra un salmo, una instrucción que para nosotros empieza con un clamor, que vemos que empieza con una queja y él termina confiando: tú, Señor, tú me vas a sacar, tú me colmarás de bendiciones, dice el salmista. Reconoce la cueva como una prisión, pero no una prisión de su cuerpo, sino de su alma. Y él pide esta liberación de aquí para un propósito. El propósito es agradecer al nombre de Dios. Y él sabe que Dios lo va a rodear de gente que lo ama también a él, como nos ha rodeado a nosotros, hermanos. Y esto es una bendición, estar con gente que siente lo mismo, que quiere cantar aquí a Dios, que quiere escuchar su palabra. Esto a mí me llena de emoción, estar un domingo más y decir: gracias, Señor. ¿Cuántos dimos gracias hoy en la mañana por decir: hoy me voy a reunir con mis hermanos? No porque México juega, no porque el mundial está muy bueno, no sé. No, que dimos gracias a Dios. Y en la vida personal, hermanos, podemos aplicar esto, hermanos, que cuando nos sentimos abatidos como el salmista, nos sentimos tristes, y aunque no entendamos la situación en el momento, aunque no lo entendamos, como dijo nuestro hermano Ulises ahorita, la oración es nuestra primera opción. Esto es, hermanos, la oración no es como decían allá en la sierra. Un hermano siempre jugaba conmigo y decíamos a veces: pues ya no queda de otra que confiar en Dios. No, nuestra primera confianza tiene que ser el Señor. Y a veces así podemos decir: no queda de otra, vénganse, vamos a orar ya. Cuando lo primero que tenemos que hacer es juntarnos y decir: vamos a orar por esta situación. Y he encontrado hermanos que es lo primero que hacen. Y yo no voy a ser el héroe, hermanos, muy pocas veces es lo primero que he dicho: vamos a orar. Cuando tantas llantas se nos poncharon, cuando tantas cosas nos pasaron o nos han pasado, que yo no he dicho así, que he fallado muchas veces en esto, hermanos, en decir: Señor, ayúdame a entender, Señor, porque nos turban las situaciones. Pero en la vida personal es esto: hacer de la oración nuestra primera opción. Esta es, hermanos. En el matrimonio, hermanos, puede haber momentos en que uno de los dos se siente incomprendido. Y para los que no están casados, pues un día lo van a estar, si Dios lo quiere. Pero, hermanos, tenemos que entender a que el apoyo mutuo tiene que llevarnos a juntos buscar un refugio en Dios. Juntos buscar un refugio en Dios, porque somos uno. Y se predica en cada boda: ahora ya no son dos, son uno. Ahora ya no son dos, son uno. Y cuando pasa algo, pues el hombre busca un refugio, la mujer un refugio, y que la comadre, y que el compadre. No, juntos tienen que decir: Señor, pues aquí estamos en una cueva, por decirlo así. Ayúdanos a salir de esta cueva para glorificarte y ver matrimonios restaurados una y otra vez. Y qué bendición es escuchar los testimonios, hermanos, de los matrimonios que son restaurados. En la iglesia, hermanos, fíjense, el Salmo termina con una esperanza. Ser rodeado de ¿qué? De justos, dice. La iglesia debe ser un lugar donde los que pasan situaciones, hermanos, difíciles allá afuera, como problemas financieros, con personas, con gente en tu trabajo que te pone el pie, te ponen ahí cosas para que tú caigas. Pero la iglesia debe ser un lugar donde todos ellos encuentren compañía, apoyo, hermanos. No debe ser un lugar de condenación donde viene alguien y lo echamos allá atrás. No, tenemos que, nuestros hermanos necesitan nuestro apoyo. ¿Alguna pregunta, hermanos?
¿Alguna aportación que quieran hacer? Y si no, pues vamos a terminar recordando esta instrucción, hermanos. Recordar, las quejas van a Dios, tienen que ir a Dios, nuestra súplica tiene que ir a Dios. Reconocer, hermanos, que en el mundo, que hay mucha compañía, llega el punto donde vamos a estar solos, emocionalmente. Ya no está mi mami, ya no está mi papi, estoy solo. Reconocer que nuestro único refugio es Dios y decir con certeza, hermanos, Dios es bueno, Dios está con nosotros y Él nos va a restaurar, Él nos va a llevar cada día de gloria en gloria. Y aunque no entendamos las situaciones, demos gracias, hermanos, a Dios por cada situación. Vamos a orar.